Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al curso de cálculo diferencial. Y el tema que veremos el día de hoy es máximos y mínimos de una función. Ahora que ya conocemos lo que es la derivada de una función, pues entonces vamos a utilizar dichas derivadas para resolver problemas de optimización. Por citar un ejemplo, para construir una granja rectangular utilizando el mínimo de cerca, necesitamos expresar el perímetro de la granja como una función y encontrar su mínimo. O de igual manera, puede ser que tengamos una cantidad de cerca y deseamos construir la granja para que tenga la mayor superficie posible. Para ambos casos es necesario entonces optimizar la función, es decir, encontrar su máximo y su mínimo. Por definición diremos que los máximos y mínimos en una función son los valores más grandes o más pequeños que toma dicha función, ya sea en una región o en todo su dominio. Es decir, si lo llevamos nosotros a un gráfico, pues entonces para cierto valor de x tendremos un valor máximo o para cierto valor de x también tendremos un valor mínimo. Para hallar los máximos y mínimos de una función, vamos a emplear un método conocido como la primera derivada y que lo vamos a resumir en 4 sencillos pasos. El primer paso, vamos a derivar la función. Nuestro segundo paso, la derivada obtenida la vamos a igualar a 0 y vamos a resolverla. Número 3, reemplazar el valor de x en la función f de x. Y número 4, averiguar si es un máximo o un mínimo a través de la segunda derivada. Para lo cual realizaremos algunos ejemplos. Hallar los máximos y o los mínimos de la función f de x es igual a 2x cuadrada menos 4x menos 1. El paso número 1 me dice que tengo que derivar la función, para lo cual voy a auxiliarme de mis fórmulas básicas de derivación o reglas básicas. Entonces la derivada de la función 2x cuadrada menos 4x menos 1, recuerden que es la derivada de cada uno de los términos de la función. Es decir, la derivada de 2x cuadrada menos la derivada de 4x menos la derivada de 1. Aquí puedo apreciar algunos resultados que van a ser de forma directa. Por ejemplo, la derivada de 1, es decir, la derivada de cualquier constante, pues su resultado será 0. También puedo apreciar que la derivada de una constante por la x, pues siempre me voy a quedar con la constante. Es decir, cualquier número multiplicado por x, pues mi resultado será el número, en este caso es 4. Por último, podemos ver que tengo una x elevada a un exponente y recuerden que el exponente va a multiplicar al número que tengo ahí y al exponente le voy a restar 1. Por lo tanto, entonces la derivada de la función 2x cuadrada menos 4x menos 1 será igual a 4x menos 4. Vamos a igualar a 0 esa derivada que obtuvimos y la vamos a resolver. Es decir, la derivada obtenida, f de x, será igual a 4x menos 4. Como puedo observar, se me va a formar una ecuación de primer grado al igualarla con 0. Y recuerden que en una ecuación de primer grado vamos a despejar x. Este 4 que observamos, recuerden que está multiplicando, pues pasará al otro miembro dividiendo, y este menos 4 que está restando, pues pasará al otro término sumando. De tal modo entonces que el despeje de x me quedará de la siguiente manera. X será igual a 4 entre 4 y mi resultado será 1. Vamos a reemplazar el valor obtenido de x en la función f de x, es decir, mi función f de x es igual a 2x cuadrada menos 4x
menos 1. A donde yo vea x pondré 1, es decir, aquí pondré 1, aquí pondré 1 y aquí también pondré 1. Luego entonces, f de 1 será igual a 2 por 1 elevado al cuadrado, menos 4 por 1, menos 1. Y resolviendo la aritmética correspondiente a la función, pues entonces tendré que f de x será igual a menos 3. En este punto se nos va a formar una coordenada y esa coordenada estará formada principalmente por el valor obtenido en x, es decir, por el valor de 1 y este valor. Entonces, la coordenada que se va a formar será 1, menos 3 y esa coordenada formada se le va a denominar punto crítico. Ese punto crítico, una vez que apliquemos el criterio de la segunda derivada, pues entonces sabremos si se trata de un máximo o de un mínimo. Vamos a averiguar si ese punto crítico es un máximo o un mínimo a través de la segunda derivada. Y como se trata de una derivada, pues entonces vamos a hacer uso de nuestras fórmulas básicas de derivación. Mi primera derivada, f de x es igual a 4x menos 4, voy a volver a derivar esa primera derivada. Y recuerden que si se trata de una derivada, es la derivada de cada uno de los términos que tengo en la función, es decir, la derivada de 4x menos la derivada de 4. Y también puedo determinar algunos resultados directos. Por ejemplo, la derivada de 4x, como podemos verlo, podemos emplear la fórmula que me dice la derivada de una constante por x, pues será igual a la constante. En otras palabras, cualquier número multiplicado por x, pues me voy a quedar con el número. Por lo tanto, mi resultado será 4. Y puedo ver también que la derivada de cualquier número es igual a 0. Por lo tanto, el resultado de mi segunda derivada, pues será igual a 4. Y voy a aplicar algunos criterios para saber si es un máximo o un mínimo. Mi primer criterio me dice, si el resultado de la segunda derivada es positivo, pues entonces será un valor mínimo. Si el resultado de la segunda derivada es negativo, pues entonces será un valor máximo. Y puedo ver claramente que el resultado de mi segunda derivada es positivo. Aquí ya no importa si el número obtenido es 1 millón, o 10 millones, o 5 millones, o 0.5. Puedo ver que mi segunda derivada es positivo, por lo tanto, entonces tomar en cuenta el primer criterio que me dice si el resultado de la segunda derivada es positivo, pues entonces será un valor mínimo. Para poder apreciar con mayor claridad los máximos y mínimos de una función, es recomendable graficar la función. Entonces, graficaremos nuestra función con el método de tabulación, en donde asignaremos valores que van desde menos 3 hasta 3, haciendo hincapié en el punto crítico, con la coordenada en x1 y la coordenada de f de x menos 3. Graficando la función con menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, ahí tenemos ese punto crítico, 2 y 3. Y como podemos observar, la figura que se forma en el plano cartesiano es una parábola. Y ese punto crítico que podemos observar ahí nos da una idea qué tipo de máximo o mínimo es. En pocas palabras, podemos decir que este valor mínimo es el punto que se encuentra, digámoslo así, más abajo de la función. Resolveremos otro ejemplo. Hallar los máximos y o los mínimos de la función f de x igual a 2x cúbica menos 3x cuadrada menos 12x más 1.
Como lo vimos en el ejemplo anterior, vamos a hallar la derivada de esta función. Y recuerden que la derivada de la función nos tenemos que apoyar de nuestras reglas básicas de derivación, que principalmente son 4. Derivando la función 2x cúbica menos 3x cuadrada menos 12x más 1, recuerden que es la derivada de cada uno de los términos que presenta la función. Es decir, derivada de 2x cúbica menos la derivada de 3x cuadrada menos la derivada de 12x más la derivada de 1. Voy a hacer uso de mis reglas básicas de derivación. Para este caso, para la derivada de 1, recuerden que para la derivada de cualquier número es 0. Por lo tanto, entonces la derivada de 1, pues me dará 0. Para esta derivada, recuerden que la derivada de cualquier número por la x, pues siempre me voy a quedar con el número. Es decir, la derivada de una constante por la x, me quedaré siempre con la constante, que en este caso será 12. Para este caso, pues me apoyaré con la regla de una x elevada a la n, en donde ese exponente 2 multiplicará al 3 y al exponente 2 le vamos a restar 1. De igual forma, ese exponente 3 multiplicará al 2 y a ese exponente 3 le restaré 1. Por lo que la derivada de la función me quedará como f de x y será igual a 6x cuadrada menos 6x menos 12. Vamos a igualarla a 0, la derivada que obtuvimos, y vamos a resolverla. La derivada obtenida es igual a 6x cuadrada menos 6x menos 12. Si igualamos a 0 esta derivada, pues entonces obtendré una ecuación de segundo grado. Y una ecuación de segundo grado se resuelve con la fórmula general que me dice que x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c, todo dividido entre 2a. Tengo que hallar los parámetros a, b, c para poderlos sustituir en nuestra fórmula general. En mi ecuación de segundo grado, el número que tenemos ahí, pues me representa el parámetro a. El siguiente, que está encerrado en esa elipse, me representa el parámetro b, y este siguiente me representa el parámetro c. Por lo que ya puedo sustituir en mi fórmula general. Haciendo la sustitución en mi fórmula general, la fórmula general me dice que es menos b, y menos b corresponde a menos 6 elevado al cuadrado, menos 4 por a, y a tiene el valor de 6, y c tiene el valor de menos 12. Como ya vimos, a vale 6, realizamos las operaciones que se indican ahí, y tendré que es menos por menos me dará 6, más menos 6 elevado al cuadrado será 36. Recuerden que todo número negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo. Haciendo la multiplicación de los signos menos 4 por 6 por menos 12, pues obtendré un signo positivo, y la multiplicación de 4 por 6 por 12 me dará 288. 2 por 6 serán 12. Realizamos toda la aritmética. 6 más menos 36 más 288 me dará igual a 324, todo dividido entre 12. La raíz cuadrada exacta de 324, pues será 18. Y como todos sabemos, en una ecuación de segundo grado siempre tendré dos soluciones. Una x1 que será 6 más 18 entre 12, y una x2 que será 6 menos 18 entre 12. Resolviendo la x número 1, esta me dará como resultado 2, y resolviendo la x número 2, esta me dará como resultado menos 1.
Reemplazaremos el valor de x en la función, aunque recuerden que esta vez obtuvimos 2x y nuestra primera x fue con el valor de 2, por lo que f de 2 será igual a 2 por 2 al cubo, menos 3 por 2 al cuadrado, menos 12 por 2 más 1, dándonos como resultado menos 19. Y se formará un par coordenado con 2,19. Entonces, a este par de coordenadas las voy a designar como mi punto crítico número 1. El siguiente valor de x fue con menos 1, por lo que f de menos 1 será igual a 2 menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 al cuadrado, menos 12 por menos 1, más 1, obteniendo como resultado 8. Y aquí se formará otro par de coordenadas al cual designaré mi punto crítico número 2. Vamos a determinar entonces el máximo o el mínimo de la función a través de la segunda derivada. Entonces vamos a proceder a derivar por segunda vez, por lo que me tendré que apoyar por mis fórmulas básicas o reglas básicas de derivación. Al derivar mi primera derivada otra vez, 6x cuadrada menos 6x menos 12, recuerden que es la derivada de cada uno de los términos, es decir, la derivada de 6x cuadrada menos la derivada de 6x menos la derivada de 12. Cualquier número multiplicado por la x, pues siempre me quedaré con el número, por lo que el resultado aquí será 6, y como todos sabemos, la derivada de cualquier número será igual a 0. Entonces, en el último término, tengo una x elevada a un exponente. Recuerden que el exponente multiplica el número y al exponente le voy a restar 1, por lo que la segunda derivada me quedará como 12x menos 6. Vamos a sustituir cada uno de los valores obtenidos de x, es decir, vamos a sustituir con 2 y vamos a sustituir con menos 1. Sustituyendo mi segunda derivada con el valor de 2, obtengo un resultado de 18 positivo. Realizando el mismo procedimiento, pero ahora con el valor de menos 1, pues obtengo un valor de menos 18. Vamos a aplicar los criterios para la segunda derivada. Los criterios son los siguientes. Si el resultado de la segunda derivada es positivo, entonces será un valor mínimo. Cabe hacer mención que aquí ya no importa el número que salga en la segunda derivada. Puede haber salido 1.000.000, puede haber salido menos 100.000, puede haber salido cualquier número. Lo importante es ver que sea positivo. Y si es positivo, entonces será un valor mínimo. En el segundo criterio, si el resultado de la derivada es negativo, pues entonces será un valor máximo. Para tener una idea más clara de los valores máximos y los valores mínimos de la función, pues realizaremos el gráfico correspondiente. Mediante el método de tabulación y con valores desde menos 3 hasta 3, obtenemos todos los valores correspondientes a f de x, haciendo una mención especial en los valores críticos obtenidos, que es en menos 1 y en 2. El gráfico resultante es este y claramente se pueden ver los puntos que están más altos y que están más bajos. Es decir, aquí podemos apreciar el punto máximo o el punto que se encuentra más arriba en la función cuando x vale menos 1, en la coordenada menos 1,8. Entonces, si aplicamos los criterios de la derivada y el resultado de la derivada es negativo, pues puedo aplicar el criterio que me dice que cuando este resultado es negativo, pues entonces el valor será máximo y se puede apreciar gráficamente. Del mismo modo, ahí tenemos el segundo punto y podemos ver claramente cómo es que este punto se encuentra más abajo en la función, en la coordenada 2, menos 19. Y aplicando los criterios de la segunda derivada
Si el resultado de esta derivada es positivo, entonces puedo ver que será un valor mínimo cuando x vale 2. O por llamarlo de otra forma, es el punto que se encuentra más abajo en la función. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse a mi canal, Matemáticas para Principiantes. Y si el video te gustó, comparte y dale like. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye y hasta pronto.